Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es una bendición de poder estar con ustedes y por este medio les mando un saludo. Vamos a estar en este tiempo meditando en la bendita palabra de nuestro Dios y voy a pedirle, hermanos, que allá donde están abran sus Biblias ahí en el epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7, y sobre este versículo vamos a meditar en la bendita palabra de nuestro Dios en esta tarde. Dice así su bendita palabra: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y así como estamos, hermanos, ahí es donde están, inclinen su rostro, vamos a poner todo en las manos de nuestro Dios en este momento. Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti, Señor, agradecidos, mi Dios, porque nos das la vida, nos das salud, nos sustenta, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están escuchándonos allí en su hogar. Gracias, Señor, mi Dios, pero te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor, que seas con nosotros para que tu palabra quede anclada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. La tengamos presente, Señor, en nuestras vidas y ponerla por obra, Señor. Te pedimos que tú seas, Señor, en mí, Señor, unge mis labios, mi ser, para poder, Señor, compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, aquí el apóstol Pablo, escribiendo esta carta, este libro, y vemos, hermanos, que Cristo, en su naturaleza humana, recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, tuvo dos naturalezas, la divina y la humana. Pero aquí en este escrito se está refiriendo, dice que en los días de su carne, o sea, en los días que estuvo aquí en la tierra, pero en su naturaleza humana. En ese sentido, Él lo que hizo estando en su carne, pues se hizo igual que nosotros. Y Él sintió lo mismo que nosotros cuando tenemos necesidad, cuando tenemos angustia, cuando fallece un ser querido, sobre todo el ser humano, sobre todo lo que el ser humano pueda sentir en una necesidad de alegría, de todo, Jesús en su naturaleza humana lo experimentó. Y nos dice que en su palabra que en los días de su carne, Él lo que hizo, dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. O sea, en ese sentido de carne, no por ser hijo o ser Dios, y aquí representado como hijo de Dios, brincaba todos estos protocolos, estas necesidades que el ser humano tiene que hacer para pedir un favor a Dios a través de su Hijo. Jesús, siendo el Hijo en su carne, vemos aquí que siempre respetó la autoridad de Dios. Y vemos que nos dice que Él, con gran ruego y súplica y lágrimas, hacía esta petición para que lo pudiera librar de la muerte, al que lo podía librar de la muerte. Y aquí la palabra de Dios nos muestra que Jesús siempre fue humilde y siempre se sujetó al Padre. Y eso nos enseña a nosotros, que debemos sujetarnos siempre a una autoridad. Y Jesús nos muestra aquí, en ese ruego, en esa súplica, con lágrimas, con gran clamor, al que lo podía librar ¿de qué?
de la muerte. Y a través de la Escritura nos damos cuenta por qué hacía ese ruego, esa súplica, ese clamor y esas lágrimas que Jesús derramaba en su tiempo que estaba en la carne. ¿Cuál era su angustia? La palabra de Dios también nos muestra allí en el Evangelio de Mateo cuál era esa angustia, cuál era esa necesidad que lo podía librar de la muerte. Vayamos allá al Evangelio de Mateo, capítulo 26, del versículo 36 al 46, y nos muestra aquí esta necesidad que tenía Jesús, por la cual él clamaba y rogaba a su Padre para lo pudiera librar de esta muerte. ¿Y cuál era? Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del 36, del 36 en adelante, nos muestra, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del 36 en adelante, nos muestra la palabra de Dios cuál era ese ruego, esa súplica, qué era lo que sentía Jesús cuando estaba en los tiempos de su carne, en el tiempo humano que él estuvo aquí en la tierra. Nos dice su palabra: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino haga como tú. Vemos esta parte, hermanos. ¿Cuál era su angustia, ruego y súplica? Dice que tomó a algunos de sus discípulos, a Pedro y los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, fue con ellos. Y cuando él estuvo con ellos, dice que empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Y cuál era esta situación por la que él estaba o sentía Jesús? En este sentido, su carne, en el sentido humano, Jesús sintió esa angustia, sintió ese temor por lo que iba a atravesar. Y es común, hermanos, que en este sentido humano nosotros, como seres humanos, al enfrentarnos a la muerte, sientamos ese temor, esa angustia por lo que va a pasar. Jesús lo pasó. Jesús nos muestra cómo él se angustió por lo que iba a pasar. Y dice que él sintió eso. Pero dentro de todo eso, vemos que Jesús, siempre se sujetó a su Padre. Porque si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dios podía librar a su hijo, pero era necesario que pasara por esa angustia, esa muerte, para que usted y yo, por medio de su sangre, fuéramos salvos. Era necesario, y él se obedeció a su Padre, y su Padre podría librarlo, y él podría hacerlo, pero él no se rehusó, sino que él fue hasta la muerte de cruz. Y siempre se sujetó a su Padre, siempre se sujetó a Dios. La enseñanza, hermanos, vemos que siempre nos debemos de sujetar ¿a qué? A Dios. A veces las cosas van a ser agradables para nosotros, pero a veces van a ser no agradables para nosotros, pero para Dios siempre va a haber un propósito que cumplir, y Él sabe por lo que tenemos que pasar. Por eso su palabra de Dios siempre nos dice que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien, porque hay un propósito
Muchas veces nosotros no conocemos ni entendemos humanamente cuál es ese propósito, pero Dios sí lo sabe. Por eso muchas veces tenemos que pasar por circunstancias difíciles, pero sobre todas esas circunstancias difíciles, Dios siempre va a estar con nosotros. Y si estamos con Dios, lo que nos pase humanamente siempre va a ser de bendición para nosotros, porque su palabra no falla. Todos los que aman a Dios, todas las cosas sirven para bien. Muchas veces para nosotros se nos hace imposible porque tenemos que pasar por circunstancias difíciles, incluso hasta la muerte propia, muerte de un familiar, y decimos, ¿por qué? Si era bueno. Pero Dios tiene un propósito. Por eso vemos desde el inicio de su palabra que dice que Cristo rogaba y haciendo súplicas con clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Dice, pero fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído, lo escuchó, porque Cristo, ¿qué hizo? Salió victorioso, porque al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó. Él venció la muerte. Y todos los que creemos en Él vamos a morir, pero vamos a resucitar con Él y para Él. Por eso, humanamente podemos decir, bueno, no que lo libró, tuvo que pasar, pero para bendición, para que usted y yo, a través de su muerte, tuviéramos vida eterna. Y vemos aquí, regresando a la palabra de Dios, dice, y vino luego a sus discípulos y los halló dormidos y dijo a Pedro, así que no han podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos su palabra recomendando a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad, dice, está dispuesto, pero la carne, ¿qué dice? Es débil. Por eso siempre tenemos que estar en comunión con Dios, pero esa comunión con Dios, que es la oración, siempre debemos estar sujetos a su voluntad para que nuestra carne no sobrepase y no entremos. La tentación puede venir de muchas maneras. Viene, dice, pero el espíritu, dice, a la verdad está dispuesto, pero la carne, que dice, es débil. Y lo podemos ver cuando los cristianos, todos nosotros que hemos andado en el camino, hemos experimentado en muchas ocasiones que muchas veces al estar dormidos despertamos de momento, o en la mañana despertamos, pero cuando hemos despertado sentimos una necesidad, algo en nosotros, como algo que va a pasar, o en el día amanecemos bien contentos, caminamos, pero de momento llega a nosotros algo en nuestro ser, que ese presentimiento como que algo va a pasar, y vemos que el espíritu en nosotros está accionando, pero muchas veces nosotros decimos, bueno, si las cosas están bien, todo está bien, y muchas veces no hacemos caso, pero lo que tenemos que hacer caso siempre es estar orando, estar en comunicación con nuestro Dios, porque Dios a nosotros de una manera u otra, un día antes o el mero día, nos pone al tanto de lo que va a sucedernos o a la noticia que vamos a recibir, hermanos. Por eso dice su palabra, el espíritu a la verdad está dispuesto, porque cuando ese espíritu en la persona del cristiano está activo, siempre lo va a estar alentando. Y cuando dejamos de todo esto, nuestra carne nos domina a las tentaciones, y muchas veces esas tentaciones pues nos llevan, ¿qué?, al fracaso. Le dijo a sus discípulos, velad y orad. El velar no quiere decir que no dormamos físicamente, sino estemos atentos a las acechanzas del enemigo, que es astuto. Dice, y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase, ¿qué?, tu voluntad. Y siempre Jesús,
sujetándose al Padre, diciendo que se hiciera su voluntad. Y vino otra vez y los halló, ¿qué? Dormido. ¿Quiénes? A sus discípulos que él había invitado para que oraran. Y dice su palabra, vino otra vez y los halló dormidos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciéndole lo mismo estas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad, he aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y levantaos, vamos, ved, se acerca el que me ha de entregar. Vemos aquí cuál era la situación, la necesidad de Jesús con ese clamor y ruego de que pronto él iba a ser ¿qué? Entregado. Sintió ese dolor, sintió todo esto, pero lo que vemos en su palabra, que él, siendo hijo de Dios, siempre se refirió al Padre con autoridad y siempre se refirió al Padre reconociendo su soberanía de Dios, reconociendo su soberanía, porque él podía librarlo, pero era necesario que pasara esto para salvación de su creación. Era necesario, y se sujetó a la soberanía. Soberanía quiere decir que está sobre todas las cosas, porque de esa muerte al tercer día a sí mismo lo resucitó, y ahorita está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Y vemos aquí la oración. Muchos cometemos este error y decimos muchas veces: la oración tiene poder, la oración tiene poder. Hermanos, la oración es el medio para hallar favor de Dios. Eso es la comunicación. Pero muchas veces esa oración depende de cada uno de nosotros como estemos, porque no podemos generalizar. La oración tiene poder. El que tiene poder, hermanos, es nuestro Dios a través de su Hijo, reconociendo la autoridad de Dios y su soberanía de Dios, que es el medio que le pide uno las cosas a su Hijo. La oración es únicamente una acción del hombre que lo hace, y esa acción puede ser buena, puede ser mala, dependiendo el humano como esté delante de Dios. Por eso vemos allí en el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 11 en adelante, que nos dice, y recordemos este pasaje bíblico que nos dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como ¿qué? Publicano. Porque habían ido dos a orar, tanto el fariseo como el publicano. Pero el fariseo, esta era su oración, y decía que no era como estos hombres, ¿verdad? Ni como este fariseo, porque él dice que no era ladrón, él no era injusto, él no era adúltero, ni como este publicano. Dice: ayuno 2 veces a la semana, dice, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, su oración era diferente, dice, estando lejos, dice que él oraba y estando lejos, no quería, dice, ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecado. Os digo que de descendió a su casa, dice, descendió a su casa, justificado antes que el otro. Y dice, ser propicio, y el ser propicio dice que la oración es favorable, es benigna. Entonces aquí vemos la oración de un fariseo y la oración de un publicano. Y decimos, ¿la oración tiene poder? La oración es una acción que el ser humano hace para hallar favor de Dios. El que tiene poder es Dios, porque Él es soberano sobre todas las cosas, y cuando le pide a uno ese favor a través de su Hijo,
en la soberanía de Dios, vamos a recibir ese favor. La palabra de Dios es cierto que dice que todo lo que pidieras al Padre en su nombre lo vamos a recibir. Es una verdad, pero también la otra verdad nos dice que hay que reconocer la soberanía de Dios. El ejemplo de Jesús siempre dijo: no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino, ¿cómo tenemos que llegar a pedir nuestra necesidad? Que sea la voluntad de Dios y no la de nosotros. Por eso el Salmo 100, capítulo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, con alabanzas, bendecid su nombre. ¿Cómo debemos entrar a las puertas? Con acción de gracia. Si decimos en el sentido literal, en un templo debemos de venir con acción de gracia para que nuestra alabanza sea acepta a nuestro Dios. Pero si no venimos a la iglesia, estamos en nuestra casa, ¿cómo podemos entrar al lugar santísimo para que Dios nos escuche nuestra oración? Siendo nosotros humildes, reconociendo siempre la autoridad de Dios y su soberanía de Dios para hallar ese favor. Pero la oración, hermanos, es una acción que el cristiano hace, pero dependiendo de él, si está bien delante de Dios, va a hallar gracia y respuesta favorable. Pero si no está bien delante de Dios, no va a hallar gracia y su petición no va a ser favorable. El ejemplo bíblico de Lucas que vemos aquí, el fariseo y el publicano, ¿quién halló gracia? Pues el publicano, porque iba con un corazón humilde, como dice el salmista, entró por sus puertas con acción de gracia. Entonces la oración, ¿qué es la oración? Es la comunicación, es el medio para hallar el favor de Dios, pero es la acción que toma el hombre para llegar a hallar ese favor de Dios. Pero muchas veces decimos: no, la oración es la acción. El que tiene poder, hermanos, es Dios. En su soberanía recibimos esa respuesta, hermanos. Pero muchas veces hacemos un lado a Dios, hacemos un lado a Jesús, hacemos un lado al Espíritu y lo dejamos en la acción. Hermanos, el favor de Dios, o el poder que tiene para recibir nosotros el favor, es un corazón contrito y humillado, y nos dice que debemos llegar con acción de gracia, hermanos. Así debemos presentarnos delante de Dios. El ejemplo que vemos aquí de Jesús, Jesús siendo su hijo, rogaba, clamaba con lágrimas para que el que lo pudiera librar de la muerte lo librara, y lo libró, pasó la muerte física, pero al tercer día venció la muerte, y así como Él la venció, todos los que creemos en Él vamos a morir y a resucitar y a estar con Él. Esa es la bendición. Tenía que sufrir, pasar por esa necesidad, pero para bendición. Su Hijo pasó por este sacrificio, murió y resucitó, pero para salvación de su creación, de los que creen en Él. Por eso muchas veces nosotros tenemos que pasar por circunstancias difíciles, que muchas veces decimos: ¿cómo es justo que pase por esto? Pero si reconocemos la autoridad de Dios y su soberanía de Dios, ahí tenemos la respuesta, porque dice su palabra: todos los que aman a Dios, todas las cosas buenas y malas van a ser de bendición, aunque nuestros ojos y nuestro pensamiento no alcance a entender. Pero cuando nosotros reconocemos esa autoridad y soberanía, Dios nos va a dar ese entendimiento después para saber por qué nos pasaron. Debemos de estar siempre reconociendo la autoridad de Dios y su soberanía de Dios, porque de Él dependen todas las cosas, hermanos, todas las cosas. Así como estamos
y allá donde están, inclinen su rostro y vamos a dar gracias por su palabra. Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti, Señor, agradecidos porque a este momento hemos visto tu amor y tu misericordia en cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra y nos da a entender que conozcamos y reconozcamos y entendamos y podamos ver, Señor, tu soberanía, que tú estás sobre todas las cosas y de ti depende que recibamos, mi Dios, el favor que te pedimos, cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender y ayúdanos a estar siempre bien delante de ti para que nos podamos acercar, como dice tu palabra, con acción de gracias, Señor, y hallemos ese favor y hallemos ese descanso en ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos